daño cerebral y plasticidad neuronal. ¿Puede recuperarse el cerebro del daño? En el estudio del daño cerebral en seres humanos se tienen dos finalidades. Se aumenta nuestro conocimiento del cerebro humano sano y este va a servir de base para la elaboración de nuevos tratamientos. En este video, con este tema, vamos a analizar lo que son los daños cerebrales, lo que son la plasticidad neuronal, la recuperación y la reorganización del cerebro después del daño. Vamos también a examinar nuevos y emocionantes tratamientos que favorecen la neuroplasticidad. El irónico del caso del profesor P. El profesor P era un neurocirujano familiarizado con lo que le estaba sucediendo. Una noche él estaba sentado examinando los pares craneales y sus funciones, ya que le estaba resultando imposible negar la dolorosa verdad, ya que él al principio comenzó a manifestar sutilmente algunos ligeros problemas de equilibrio. Probablemente ni siquiera se habría dado cuenta, pero se lo otorgó. La culpa fue otorgada a la vejez, ya que no era un jovencito. Luego estas parejas de equilibrio comenzaron a aumentar un poco más. Fue donde su médico de cabecera, el cual pues le mencionó que probablemente también eran por problemas de la edad. Luego, un día hablando con un amigo se dio cuenta que tenía problemas de sordera en el oído derecho. Luego cambió su auricular del izquierdo al derecho y se dio cuenta que su problema persistía. Pasaron más o menos un año cuando los problemas comenzaron a aumentar y no vio mejora. Su equilibrio y su balance comenzó a empeorar y pidió una cita con neurocientíficos, neurólogos, donde pues le acertaron que tenía un tumor. El tumor era tan grande y tan peligroso que a los doctores les tomó aproximadamente de 5 a 6 horas en extirparlo. Luego de esto el profesor P escribió un libro donde comenzó a investigar un poquito más acerca de los accidentes cerebrovasculares y cómo funciona nuestro encéfalo y tratar de prevenir este tipo de cosas. Y pues con miedo de que el tumor volviera a aparecer, pues se presentó y el profesor P es el autor del libro que fue utilizado en referencia para este capítulo y para este video. Tenemos algunas causas del daño cerebral. Son aproximadamente 6 causas del daño cerebral, que son los tumores cerebrales, los trastornos cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos cerrados, infecciones cerebrales, neurotoxinas y factores genéticos. Y pues finalizamos con un análisis de la muerte celular programada, la cual medida muchas formas de daño cerebral. Un tumor, o literalmente la proliferación, va a consistir en una masa de células que se van a proliferar independientemente del resto del organismo. En otras palabras, es un cáncer. Aproximadamente el 20% de los tumores que se han encontrado en el encéfalo humano son meningiomas, que son tumores que se desarrollan entre las meninges, las 3 membranas que se recubren en el sistema nervioso central. Todos los meningiomas son tumores encapsulados. En consistencia, son particularmente fáciles de detectar. Mediante una exploración con el TAC, solo pueden influir la función cerebral por la preparación que ejerce sobre el tejido circundante y casi siempre son tumores benignos. Los tumores benignos se pueden extirpar quirúrgicamente con poco riesgo de que vuelvan a desarrollarse en el organismo. Los tumores infiltrantes son aquellos que crecen de un modo difuso a través del tejido que los rodea. En consecuencia, suelen ser tumores malignos. Es difícil extirparlos o eliminarlos por completo y cualquier tejido canceroso que permanezca después de la cirugía sigue desarrollándose en otro cáncer. También tenemos los tumores metastásicos,
que metástasis se refiere a la propagación de la enfermedad de un organismo a otro. Por fortuna, el tumor del profesor P estaba encapsulado. Los tumores encapsulados se desarrollan en el par craneal, que se conoce como neuromas. Cáusticos, que son tumores que crecen en los nervios o en los fascículos. Trastornos vasculares cerebrales. Las apoplejías o accidentes cerebrovasculares son trastornos vasculares cerebrales que provocan daño cerebral. De este hay dos tipos principales de accidentes, que son los que se deben a una hemorragia cerebral y a los que se debe a una isquemia cerebral. La zona del tejido muerto o del tejido que se está muriendo debido a un accidente cerebrovascular se denomina infarto. La hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral, que es un sangrado en el interior del encéfalo, ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo del cerebro y la sangre se infiltra en el tejido nervioso circundante y lo daña. Una causa frecuente de hemorragia intracerebral es la rotura de una aneurisma. Una aneurisma es una dilatación patológica de una forma abombada que se forma en la pared de un vaso sanguíneo en un punto donde la elasticidad de la pared del vaso es defectuosa. Las aneurismas pueden ser congénitas, es decir, que existen desde el nacimiento, o pueden ser el resultado de una exposición a agentes tóxicos vasculares o a infecciones. Las personas que tengan aneurismas deberán hacer todo lo posible para evitar que su tensión arterial aumente. Isquemia cerebral. La isquemia cerebral es una alteración de riesgo sanguíneo a una región del encéfalo. Las tres causas principales de la isquemia cerebral son la trombosis, la embolia y la arteriosclerosis. En la trombosis se forma un tapón, denominado trombo, que bloquea el riesgo sanguíneo en el punto donde se ha formado. La embolia es similar, salvo que por el hecho de que el tapón, llamado émbolo, en este caso es transportado por la sangre de un vaso más grande, donde se ha formado, hasta un vaso más pequeño, donde se aloja. Básicamente, un émbolo es un trombo que ha viajado. En la arteriosclerosis, las paredes de los vasos sanguíneos se endurecen y los conductos se estrechan, por lo general como resultado de los depósitos grasos. Este estrechamiento puede llevar finalmente a la oclusión completa de los vasos sanguíneos. Gran parte de este daño que se produce en la isquemia cerebral tarda 1 a 2 días en desarrollarse por completo, y paradójicamente algunos de los propios neurotransmisores del cerebro desempeñan un papel clave en el desarrollo. El daño cerebral inducido por isquemia tiene tres propiedades principales. La primera, tarda cierto tiempo en evolucionar. Poco después de un episodio de isquemia cerebral importante, digamos unos 10 minutos, por lo general hay poco o ninguno de los signos del daño cerebral. Sin embargo, 1 o 2 días después, con frecuencia, se puede detectar una pérdida neuronal significativa. Segundo, el daño cerebral producido por isquemia no se produce por igual en todas las partes del encéfalo. Las neuronas se determinan en algunas zonas del hipocampo, son especialmente susceptibles. Y tercero, los mecanismos de daño inducido por isquemia varían algo de una estructura cerebral a otra. Los traumatismos cráneoencefálicos cerrados producen una perforación en el cráneo para que el cerebro resulte gravemente lesionado. De hecho, cualquier golpe en la cabeza debiera tratarse con extrema precaución, en particular cuando a continuación se van a manifestar confusión, trastornos sensitivo-motores o pérdidas de conciencia. Las lesiones cerebrales producidas por golpes que no se perforan en el cráneo se denominan traumatismos cráneoencefálicos cerrados. En estas tenemos las contusiones, que son traumatismos cráneoencefálicos cerrados, que suponen la lesión del sistema circulatorio cerebral. Un hematoma consiste en la acumulación localizada de coágulos de sangre en un órgano o en un tejido, en otras palabras, o típicamente conocido como moretones.
Resulta curioso que la misma dureza del cráneo, que protege el encéfalo de lesiones perforantes, sea el principal factor que ocasione contusiones. Puede que la razón de estas llamadas lesiones por contragolpe es que el impacto hace que el encéfalo se golpee dentro del cráneo contra el otro lado de la cabeza. Cuando hay una alteración de la conciencia después de un golpe en la cabeza y no hay evidencia de que haya una contusión u otros daños en el cerebro, es diagnosticado conmoción cerebral. Infección del encéfalo. Una invasión del encéfalo por microorganismos es una infección cerebral y la inflamación resultante es una encefalitis. Existen dos tipos habituales de infecciones cerebrales, las infecciones bacterianas y las infecciones virales. Las infecciones bacterianas, cuando las bacterias infectan el encéfalo, suelen llevar a la formación de abscesos cerebrales, que son bolsas de pus en el encéfalo. Asimismo, con frecuencia atacan e inflaman las meninges, lo que provoca un trastorno conocido como meningitis. La penicilina y otros antibióticos a veces eliminan la infección, pero no pueden anular las lesiones cerebrales que ya se han producido. La sífilis es una infección cerebral bacteriana de la que probablemente muy pocos hayan oído hablar. La bacteria de la sífilis se transmite de una persona infectada a otra no infectada a través del contacto con úlceras genitales. Las bacterias infecciosas pasan entonces a una fase latente durante varios años antes de hacerse virulenta y atacar a muchas partes del organismo, incluyendo el encéfalo. La sífilis pues tiene una historia especialmente interesante, ya que los primeros europeos que viajaron a América despojaron a los nativos de su oro y les dejó la bacteria, el virus de la sífilis. Sin embargo, el negocio no fue del todo unilateral. El botín que trajeron de vuelta de Europa a los marineros de Colón y a los aventureros que le siguieron después incluía un cargamento de bacterias de sífilis. Hasta entonces, la sífilis había estado limitada a las Américas, pero se difundió rápidamente por el resto del mundo. Infecciones virales. Hay dos tipos de infecciones virales en el sistema nervioso, las que tienen una afinidad particular por el tejido neural y las que atacan al tejido neural, pero no tienen por el mayor afinidad que por otros tejidos. Como ejemplo principal tenemos la rabia, que normalmente se transmite a través de la mordedura de un animal con rabia. Es un ejemplo muy conocido de infección viral que tiene una afinidad particular por el sistema nervioso. Los arrebatos de ira provocados por los efectos del virus en el encéfalo aumentan la probabilidad de que los animales con rabia que atacan, normalmente mordiendo, como son los perros, los gatos, los mapaches, los murciélagos y los ratones, difundan el trastorno. Aunque los efectos del virus de la rabia sobre el encéfalo acaban siendo mortales, el virus tiene una característica favorable. No suele atacar al cerebro hasta al menos un mes después de haberse contraído, lo que permite una vacunación preventiva. Los virus de las paperas y el herpes son ejemplos tradicionales de virus que pueden atacar el sistema nervioso, pero tienen una afinidad especial por él. Si bien estos virus a veces se extienden por el cerebro, habitualmente atacan otros tejidos también. Neurotoxinas y factores genéticos. El sistema nervioso puede resultar dañado por la exposición a cualquiera de una serie de sustancias químicas tóxicas. Estas pueden penetrar en la circulación general procedentes del tubo digestivo, de los pulmones o a través de la piel. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas era un loco sombrerero y no un loco de otro tipo? En la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, los fabricantes de sombreros frecuentemente se volvían locos debido al mercurio que empleaban para preparar el fieltro que utilizaban para hacer los sombreros. Algo parecido sucede con la palabra chalado, que originalmente hacía referencia a las psicosis tóxicas observadas en algunas personas, fundamentalmente en los pobres, que preparaban sus té en una tetera de cerámica agrietada soldada con plomos. En ocasiones,
Los mismos fármacos que se utilizaban para tratar enfermedades neurológicas resultaron tener efectos tóxicos. Por ejemplo, algunos de los fármacos antisépticos que se introdujeron en el mercado a principios de los años 50 tuvieron efectos desastrosos. A finales de los 50 se mantenía a millones de pacientes con psicosis con estos nuevos fármacos. El daño cerebral producido por los efectos de las drogas de abuso es también un grave problema. Algunas neurotoxinas son endógenas, son producidas por el mismo paciente. Por ejemplo, el organismo puede producir anticuerpos que ataquen determinados componentes del sistema nervioso. Muerte celular programada. Las neuronas y otras células tienen programas genéticos para el suicidio. Estos procesos por los que las células se destruyen a sí mismas se denomina muerte celular programada, también conocida como apoptosis. La muerte celular programada también interviene en el daño cerebral. En realidad, parece que cada una de las 6 causas de daño cerebral que vamos a analizar y estamos analizando, como los tumores, trastornos cerebrovasculares, lesiones por traumatismos craneoencefálicos cerrados, infecciones, toxinas y factores genéticos, pues producen sus efectos, en parte activando programas de autodestrucción. En un principio, se asumió que la muerte de neuronas tras un daño cerebral en su totalidad necrótica, ya que la necrosis es la muerte celular pasiva resultante de una lesión. Pues ahora parece ser que si las células no están dañadas demasiado gravemente, intentarán conseguir recursos suficientes para suicidarse. No obstante, la muerte celular no es una situación exclusivamente de uno u otro tipo. Algunas células lesionadas y moribundas manifiestan signos tanto de necrosis como de muerte celular programada. La muerte celular programada de una neurona procede gradualmente, comenzando por el encogimiento del cuerpo celular. Luego, cuando partes de la neurona mueren, los desechos como que se empacan en vesículas. En consecuencia, no hay inflamación y el daño de las células vecinas se mantiene en un mínimo. Síndromes neuropsicológicos. Hemos centrado en las causas del daño cerebral humano. Pues en este punto vamos a analizar 5 enfermedades que se asocian con el daño cerebral. La epilepsia, la enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, esclerosis múltiple y enfermedad de Alzheimer. La epilepsia. El síntoma principal de la epilepsia es la crisis epiléptica, pero no se asume que todas las personas que sufren crisis epilépticas tengan epilepsia. No es frecuente que una persona, por lo demás sana, pues sufra una crisis durante una enfermedad temporal o después de haber estado expuesto a un agente convulsivo. La etiqueta de epilepsia se aplica solo a los pacientes cuyas crisis parecen estar generadas por su propia disfunción del cerebral crónica. Alrededor de un 1% de la población recibe un diagnóstico de epilepsia en algún momento de su vida. Probablemente conozcamos la crisis que toman la forma de convulsiones. Estas a menudo incluyen temblores, rigidez, así como una pérdida del equilibrio y la conciencia. Pero muchas crisis no adoptan esta forma. En vez de ello implican cambios sutiles del razonamiento, del estado del ánimo o del comportamiento que no pueden distinguirse fácilmente de una actividad normal que se esté desarrollando. Son muchísimas las causas de la epilepsia. De hecho, todas las causas de daño cerebral que se han descrito en este video, incluyendo los virus y las neurotoxinas, tumores y golpes en la cabeza, pueden provocar epilepsia y se han relacionado con ellas unos 70 genes defectuosos. Muchos casos de epilepsia parecen estar asociados con fallos en las sinapsis inhibidoras que hacen que una gran cantidad de neuronas disparen en salvas sincronizadas. Algunos pacientes con epilepsia sufren cambios psicológicos característicos justo antes de una convulsión. Estos cambios son llamados aura epiléptica. Pueden adoptar muchas formas diferentes. Por ejemplo, un olor desagradable,
un pensamiento concreto, una sensación vaga de familiaridad, una alucinación o una opresión en el pecho. Las auras epilépticas son importantes debido a dos razones. Primero, la naturaleza de las auras aportan pistas importantes respecto a la localización del foco epiléptico. Segundo, ya que las auras epilépticas que experimentan un determinado paciente en una crisis y otras suelen parecerse, avisan al paciente de una convulsión inminente. Las crisis parciales. Una crisis parcial es una crisis que no afecta todo el encéfalo. Las neuronas epilépticas de un foco comienzan a disparar todas juntas en salvas, y es este un disparo sincrónico de las neuronas, lo que genera el patrón de puntas epilépticas en el electroencefalocardiograma. La actividad sincrónica puede mantenerse restringida al foco hasta que la crisis finalice, o puede extenderse a otras áreas del encéfalo. Pero en el caso de las crisis parciales no se extiende por todo el encéfalo. Hay dos categorías principales de crisis parciales: simples y complejas. Las crisis parciales simples son crisis parciales cuyos síntomas son fundamentalmente sensitivos, motores o de ambos tipos. A veces se les llama crisis jacksonianas. A medida que las descargas epilépticas se propagan por las áreas sensitivas o motores del cerebro, los síntomas se propagan sistemáticamente por el cuerpo. Por otro lado, tenemos las crisis parciales complejas. A menudo se restringen en los lóbulos temporales, y de quienes las sufren se dice que padecen epilepsia del lóbulo temporal. Durante una crisis parcial compleja, el paciente realiza conductas sencillas, compulsivas y repetitivas que se designan habitualmente automatismos, y conductas más complejas que parecen casi normales. La diversidad que presentan las crisis parciales complejas son muy comunes. Crisis generalizadas. Las crisis generalizadas afectan a todo el encéfalo. Algunas comienzan como descargas focales que gradualmente se extienden por todo el encéfalo. En otros casos, las descargas parecen iniciarse casi simultáneamente en todas las partes del encéfalo. Tales crisis generalizadas de comienzo repentino pueden derivar de una patología difusa o pueden iniciarse focalmente en una estructura, como el tálamo, que proyecta a diversas regiones al encéfalo. Al igual que las crisis parciales, las crisis generalizadas se producen de muchas formas. Una de ellas es la convulsión tónico-clónica generalizada, que literalmente son de gran dolencia. Los síntomas primordiales de una convulsión tónico-clónica generalizada son una pérdida de conciencia, pérdida del equilibrio y una violenta convulsión tónico-clónica. Convulsión que implica tanto el tono, que es la rigidez, y algunos temblores. Algunas manifestaciones comunes de estas convulsiones tónico-clónicas generalizadas son morderse la lengua, incontinencia urinaria y quedarse azul debido a la extracción excesiva de oxígeno de la sangre durante la convulsión. La hipoxia, que acompaña una convulsión tónico-clónica generalizada, puede originar por sí lentamente después de la crisis, y está mediada por la liberación excesiva de neurotransmisores, aminoácidos excitadores. La segunda categoría principal de las crisis generalizadas es la ausencia típica. Las ausencias típicas no se asocian con convulsiones. Su síntoma comportamental más destacado es la ausencia de un pequeño mal, a la alteración de la conciencia que se asocia con un cese de la conducta. Las ausencias típicas son más habituales en niños y frecuentemente desaparecen en la pubertad. A menudo no se diagnostican. Por tanto, los padres y los profesores de niños con ausencias típicas consideran que estos los consideran más como sueñan despiertos. Como pudimos ver en el video anterior, se especificó que es la enfermedad de Parkinson. Es un trastorno motor que ocurre en edad madura y en el envejecimiento, y afecta alrededor del 0,5% de la población. Es una de las 2,5 veces más prevalente en los varones que en las mujeres. Los síntomas iniciales de la enfermedad de Parkinson son moderados. Tal vez solo una ligera rigidez o temblor
de los dedos, pero inevitablemente aumentan de gravedad con el paso de los años. Los síntomas más frecuentes del verdadero trastorno son temblor, que se intensifica durante la inactividad, pero no se da durante el movimiento voluntario o el sueño, rigidez muscular, dificultad para iniciar los movimientos, lentitud de movimientos y cara con aspecto de la máscara. A menudo se manifiesta dolor y depresión antes de que los síntomas motores lleguen a ser graves. Aunque los pacientes con Parkinson suelen presentar ciertas dificultades cognitivas, por lo general este trastorno no se asocia con demencia. Básicamente, quienes padecen la enfermedad de Parkinson son personas que razonan normalmente, atrapadas con cuerpos que no pueden controlar. Así como la epilepsia, parece ser que la enfermedad de Parkinson no se debe a una única causa, tanto genes anómalos como infecciones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, tumores, traumatismos craneoencefálicos y las neurotoxinas. La enfermedad de Parkinson se relaciona con la degeneración de la sustancia negra, núcleo del mesencéfalo cuyas neuronas proyectan a través de la vía nigroestriatal al neostriado. Si bien el principal neurotransmisor que libera normalmente la mayoría de las neuronas de la sustancia negra es la dopamina, hay poca dopamina en la sustancia negra y el neostriado de los pacientes con Parkinson a largo plazo. Corea de Huntington. Al igual que la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington es un trastorno motor progresivo propio del final de la vida adulta y la vejez, pero a diferencia de la enfermedad de Parkinson es poco frecuente, tiene un marcado de carácter genético y se asocia con la demencia grave. Los síntomas motores iniciales de un corea de Huntington suelen ser los de una creciente inquietud. A medida que el trastorno evoluciona, empiezan a predominar los movimientos de sacudidas, rápidos y complejos, de las extremidades completas. En última instancia, el deterioro motor o intelectual se hace tan grave que quienes lo padecen no pueden comer sin ayuda, no pueden controlar sus esfínteres o reconocer a sus propios hijos. No hay cura. La muerte suele ocurrir unos 15 años después de que se haya manifestado en los primeros síntomas. La corea de Huntington se transmite de una generación a otra a través de un único gen dominante. Así pues, todas las personas que portan el gen manifiestan el trastorno, así como alrededor de la mitad de su descendencia. El gen denominante anómalo que provoca la enfermedad de Huntington se identificó y definió en 1993. Si uno de los padres tuviera corea de Huntington, la probabilidad de que éste le vaya a padecer sería de un 50%. Si se encontrara en esta situación, ¿le gustaría saber qué le espera? ¿Si le espera el mismo destino? Algunos deciden hacerse la prueba, otros deciden no hacérsela. Una ventaja de esta prueba es que permite a los familiares de los pacientes Huntington que no han heredado el gen tener hijos sin miedo de transmitir el trastorno. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que afecta a la mielina de los axones en el sistema nervioso central. Resulta particularmente inquietante porque de costumbre ataca a individuos jóvenes en el inicio de su vida adulta. Primero, se van a producir en áreas microscópicas de degeneración en las vainas de mielina, pero acaba por deteriorarse tanto en la mielina como en los axones asociados, al tiempo que aparecen muchas zonas de tejidos cicatrizados endurecidas. Es difícil diagnosticar la esclerosis múltiple, ya que la naturaleza y la gravedad del trastorno dependen de la cantidad, del tamaño y la localización de las lesiones escleróticas. Los estudios epidemiológicos de la esclerosis múltiple han proporcionado datos sobre los factores ambientales y genéticos que influyen en su evolución. La prueba de que los factores ambientales influyen en que se produzca esclerosis múltiple proviene del hallazgo de que la incidencia de la esclerosis múltiple es mucho más elevada entre personas que pasan su infancia en un clima frío, incluso si posteriormente se trasladan a un clima más cálido. En contraposición, la prueba de que intervienen factores genéticos procede del descubrimiento de que la esclerosis múltiple
Es poco frecuente en determinados grupos étnicos como los africanos y los asiáticos, incluso cuando viven en un medio ambiente en el que la incidencia de las enfermedades es alta en otros grupos. Enfermedad de Alzheimer. Es la causa más habitual de demencia. A veces aparece en personas tan jóvenes como de 40 años de edad, pero la probabilidad de que se manifieste aumenta a medida que pasan los años. Aproximadamente un 10% de la población general con más de 65 años de edad padece de la enfermedad y la proporción es alrededor de 35% en las personas mayores de 85 años. Esta enfermedad es progresiva. Sus primeras fases suelen caracterizarse por una disminución selectiva de las memorias. Sus fases intermedias están marcadas por confusión, irritabilidad, ansiedad y deterioro del habla. Y en sus fases avanzadas el paciente se deteriora hasta el punto de que les resulta difícil respuestas simples como tragar y controlar la vejiga. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad terminal. Modelos animales de síndromes neuropsicológicos humanos. Puesto que rara vez es posible llevar a cabo en los propios pacientes la experimentación necesaria para descubrir la base neuropatológica de los síndromes neuropsicológicos humanos, los modelos animales de estos trastornos desempeñan un importante papel en dicha investigación. Es importante considerar que incluso los mejores modelos animales de las enfermedades neuropsicológicas presentan solo algunas de las características de las enfermedades que representan. Estudiar un modelo animal es como explorar un sector de un laberinto desconocido. Modelo de activación propagada de la epilepsia. En 1969, Goddard, McIntyre y Glitch aplicaron una leve estimulación eléctrica al día a ratas mediante electrodos implantados en la amígdala. No hubo respuesta comportamental a unas cuantas primeras estimulaciones, pero pronto cada estimulación comenzó a provocar una respuesta convulsiva. Las primeras convulsiones fueron moderadas, implicando solo un ligero temblor en la cara. Sin embargo, con cada estimulación posterior de las convulsiones provocadas se hicieron más generalizadas hasta que cada convulsión afectó todo el cuerpo. El desarrollo progresivo y la intensificación de las convulsiones inducidas por una serie de estimulaciones cerebrales periódicas llegaron a conocerse como el fenómeno de activación propagada. La activación propagada presenta muchas características interesantes, si bien hay dos que merecen la pena destacar. La primera es que los cambios neurales que subyacen en la activación propagada son permanentes. La segunda es que la activación propagada se origina por la estimulación distribuida en oposición a la masiva. Modelo del ratón transgénico de la enfermedad de Alzheimer. Quizás el avance reciente más emocionante en el estudio de la enfermedad de Alzheimer haya sido el modelo transgénico del trastorno. El término transgénico se refiere al animal en el que se ha introducido genes de otra especie. Una dificultad al estudiar la enfermedad de Alzheimer es que solo en los seres humanos, es solo de los seres humanos y en unos cuantos primates relacionados se producen placas amiloides, consideradas por muchos el síntoma esencial del trastorno. En consecuencia, ha sido difícil realizar un estudio experimental de la enfermedad de Alzheimer, así como abordar preguntas fundamentales sobre la causa. Cuando los ratones transgénicos maduran, sus cerebros contienen muchas placas amiloides parecidas a la de los pacientes humanos con Alzheimer. Por otra parte, la distribución de las placas amiloides es comparable a la que se observa en pacientes humanos con Alzheimer, dándose las concentraciones más elevadas en estructuras del lóbulo temporal medial, en el hipocampo, amígdala y corteza entorrinal. Aunque el ratón transgénico de Giasso y colaboradores posiblemente proporcione el mejor modelo animal de la enfermedad de Alzheimer, este modelo no está exento de problemas. El modelo animal preeminente de la enfermedad de Parkinson se desarrolló a partir de un lamentable accidente que desembocó en un caso anómalo de la enfermedad de Parkinson. Los investigadores convirtieron inmediatamente la desgracia de estos pocos en beneficio de muchos. Elaboraron un muy necesitado modelo animal de la enfermedad de Parkinson. Se estableció rápidamente que los primates no humanos responden a este modelo. Los cerebros de los primates expuestos tienen una pérdida celular en sustancia negra similar a la que se observa en los cerebros de los pacientes con Parkinson. Este modelo animal ya ha beneficiado a pacientes con enfermedades de Parkinson,
Por ejemplo, en un modelo animal se descubrió que el deprenil, un antagonista de las monaminas, bloquea los efectos de este modelo, y posteriormente se demostró que cuando se administra deprenil a pacientes en fase inicial de Parkinson, se retrasa la evolución de la enfermedad. Respuestas de plasticidad neural al daño del sistema nervioso: degeneración, regeneración, reorganización y recuperación. El daño del sistema nervioso puede desencadenar 4 respuestas de neuroplasticidad: degeneración, regeneración, reorganización y recuperación de la función. En este apartado vamos a examinar cada una de estas 4 respuestas. Degeneración neuronal. Un método muy utilizado para el estudio controlado de las respuestas de las neuronas al daño es seccionar sus axones. A esto le siguen 2 tipos de degeneración: la degeneración anterógrada y la degeneración retrógrada. La degeneración antrógrada consiste en la degeneración del segmento distal, la parte del axón seccionado que queda entre el corte y los terminales simnóticos. La degeneración retrógrada consiste en la degeneración en el segundo proximal, la parte del axón seccionado que queda entre el corte y el cuerpo celular. La regeneración neuronal. La regeneración neuronal, nuevo crecimiento de las neuronas dañadas, no se da con tanto éxito en los mamíferos y otros vertebrados superiores como en la mayoría de los invertebrados y los vertebrados inferiores. La capacidad de crecimiento axónico certero, capacidad que poseen los vertebrados superiores durante el desarrollo original, se pierde una vez que se alcanza la madurez. La regeneración prácticamente no existe en el sistema nervioso central de los mamíferos adultos. En el sistema nervioso de los mamíferos, el nuevo crecimiento a partir del muñón proximal de un nervio lesionado suele comenzar 2 o 3 días después de haberse dañado. Reorganización neuronal. Desde hace mucho tiempo se ha supuesto que los principales cambios en el sistema nervioso de los mamíferos se confinan al periodo de las primeras fases de desarrollo. Se pensaba que los cambios en el sistema nervioso de los mamíferos adultos se iban a limitar a los sutiles cambios funcionales que median el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, recientemente se descubrió que el cerebro del mamífero adulto conserva la capacidad de reorganizarse en respuesta a la experiencia. Recuperación de la función tras daño cerebral. Una tarea de alta prioridad para los neurocientíficos es saber cuáles son los mecanismos que subyacen en la recuperación de la función tras una lesión del sistema nervioso. 2 son las razones por las cuales se sabe poco acerca de ello. La primera es que resulta muy difícil llevar a cabo experimentos controlados que muestran la clínica. La segunda es que el daño en el sistema nervioso puede ser el resultado de una serie de cambios compensadores que pueden confundirse fácilmente con auténtica recuperación de la función. Los mecanismos de recuperación de la función siguen sin conocerse. Parece probable que la reorganización neuronal contribuya a la recuperación, pero hasta el momento la mayor parte de las pruebas de esta hipótesis han sido indirectas. Plasticidad neuronal y tratamiento del daño del sistema nervioso. Reducción del daño cerebral, bloqueando la degeneración neural. Varios estudios han demostrado que podría reducirse el daño cerebral bloqueando la degeneración neural en un paciente humano. Por ejemplo, limitando el flujo sanguíneo en el encéfalo. En general, las moléculas que limitan la degeneración neural también favorecen la regeneración. Estos puntos nos llevan a la activación de la reducción del daño del sistema nervioso central, favoreciendo la regeneración. Aunque la regeneración no se da normalmente en el sistema nervioso central de los mamíferos, varios estudios han señalado que se puede inducir. Activación de la recuperación del daño del sistema nervioso central mediante trasplantes neuronales. Hace poco esta idea de realizar trasplantes cerebrales era un poco más que ciencia ficción. Hoy en día el tratamiento del daño cerebral mediante trasplantes de tejido neural se está acercando a la realidad. Activación de la recuperación del daño del sistema nervioso central mediante trasplantes. También tenemos los trasplantes del tejido fetal.
La primera aproximación de los trasplantes neurales fue reemplazar una estructura lesionada por el tejido fetal que pudiera desarrollarse en la misma estructura. Los primeros indicios fueron positivos. El trasplante bilateral de las células de las sustancias negras fetales tuvo éxito en el tratamiento de los modelos de enfermedad de Parkinson en monos. Los trasplantes de sustancia negra fetal sobrevivieron en los monos y lo que es más importante, aliviaron la grave escasez de movimientos, temblor y rigidez producido por este modelo. Los trasplantes de células madre. Los investigadores están tratando de desarrollar procedimientos para reparar el daño cerebral inyectando células madres neurales embrionarias en el lugar del daño. Activación de la recuperación del daño del sistema nervioso central mediante ejercicios de rehabilitación. Varias pruebas de la importante función que tiene la experiencia en la organización del cerebro en fase de desarrollo del cerebro adulto despertaron un renovado interés en emplear el adiestramiento mediante rehabilitaciones que favorecen la recuperación del daño del sistema nervioso central. Los innovadores programas de adiestramiento de rehabilitación han sido tales descubrimientos: los accidentes cerebrovascular. Estos pequeños accidentes cerebrovasculares producen una zona nuclear de daño cerebral. Luego, 5 días más tarde, se inicia un programa de adiestramiento y una práctica manual. En una lesión medular, en una aproximación para tratar pacientes con lesiones medulares, se sujetó con un arnés sobre una cinta rodante en movimiento a pacientes que no podían andar. Estando apoyando por el arnés la mayor parte de su peso y con la apropiada retroalimentación de la cinta rodante, los pacientes aprendieron gradualmente a hacer los movimientos de marcha. Miembro fantasma. Casi todas las personas a las que se le ha amputado un miembro siguen manteniendo el cuadro clínico que se conoce como miembro fantasma. La peculiaridad más sorprendente de los miembros fantasma es su realismo. Alrededor de los 50% de estas personas experimentan dolor crónico grave en su miembro fantasma. Las perspectivas evolutivas se han subrayado asimismo en varias ocasiones. He presentado modelos animales que se basan en la aproximación comparativa y se ha aprendido que la mayor parte de las investigaciones acerca de la regeneración y la reorganización neural tras daño cerebral se han efectuado con modelos animales. También que muchos de estos accidentes cerebrovasculares necesitan rehabilitación, y a continuación un video que explica un poquito más acerca de estas terapias que se dan en hospitales y clínicas. Y esto es todo. Muchísimas gracias.